Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Muchas gracias por tu compañía. En el día de ayer nosotros citábamos como una acción importante y cuidadosa la acción del presidente Donald Trump de no reconocer la parte heroica del senador John McCain. En el día de hoy debemos decirte que ha habido una reflexión importante dentro del mando político de los Estados Unidos, empezando por el expresidente Jimmy Carter, un señalamiento sobre el error que hizo posteriormente que el presidente Donald Trump reflexionara y empezara a escribir como debe. Porque no se trata del senador John McCain, se trata de una historia de sacrificios y nosotros queremos con esto reconocer que hoy se corrigió lo que ayer a nosotros nos preocupaba mucho. En República Dominicana, por nuestro lado, hay muchas cosas interesantes que queremos tratar en el día de hoy con ustedes, pero nuestro tema central, después de las noticias que vamos a comentarles, es que vamos a hablar de la fe. El problema que tiene la fe hoy, el riesgo frente a la debilidad humana con todo esto que está pasando en el mundo entero y en la República Dominicana. Así que al regreso de estos comerciales vamos a trabajar contigo una noche muy interesante. Nos vemos en breve. Encontramos en las redes, que ustedes saben que se encuentra de todo, lo bueno y lo malo, pero encontramos algo con lo que queremos empezar el programa para hacer una reflexión. Es una frase que apareció en una universidad de Sudáfrica. La frase dice: destruir cualquier nación no requiere del uso de bombas atómicas o del uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere un bajo nivel educativo, ignorancia sobre su historia, y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que se encuentren en la vida. Los pacientes morirán en manos de esos médicos. Los edificios se derrumbarán en manos de esos ingenieros. El dinero se va a perder en manos de esos economistas y contadores. La humanidad muere en manos de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde en manos de esos jueces y el colapso de la educación es el colapso de la nación. Yo creo que esto, para entrada del tema de la noche, se convierte en una entrada sumamente importante. Porque el tema que nosotros vamos a tratar hoy de la fe es un tema que quiero reflexionarlo desde el punto de vista que a mí me preocupa. Pero primero vamos a hablar de algunas cosas bonitas de República Dominicana. Los aguacates y los mangos. Yo me comí un mango espectacular al mediodía hoy, que me regaló la novia de mi hijo Sebastián. Un mango sensacional. Los mangos y los aguacates, ha dicho el embajador dominicano en los países rusos, de que va a entrar ahora a estos mercados con un potencial increíble. Parece que ha caído muy bien el tema de nuestros mangos, de nuestros aguacates, y entonces se proyecta a que vamos a tener una muy buena expansión de la exportación de esos aguacates. Lo hablábamos nosotros en estos días cuando estábamos hablando de la posibilidad de expandir los mercados en República Dominicana. Rusia tiene, según este escrito, unos 160 millones de habitantes en el potencial de consumo para estos productos. Quiere decir que si somos 10 millones de habitantes aquí y ahora tenemos un potencial financiero de 160 millones, se puede convertir en un incentivo interesante sembrar y producir aguacates y producir mango. Así que por eso vamos muy bien. Por el otro lado, porque vamos a ir dándote dulces y amargas, por el otro lado un dominicano arrestado en el aeropuerto JFK en Nueva York porque había herido a su novia y pretendía escapar a República Dominicana. Parece que él pensaba que allá la justicia era como aquí, pero lo agarraron, gracias a Dios, que ese delincuente no llegó a República Dominicana, aunque sea dominicano, y entonces quedó arrestado allá. Por otro lado, tenemos, vamos aquí, un comentario hizo el presidente Leonel Fernández en su discurso el domingo, cuando señalaba de que la presencia que él garantizaba ese día ya era superior a los partidos de oposición. El lunes, el ministro José Ramón Peralta decía no hay oposición, y hoy yo quiero traer con preocupación una información que sale en la prensa. Dice:
corriente de Luis Abinader en la zona oriental pide expulsión de Rafael Vázquez por alta traición. Cuando uno dice por alta traición, eso es como que se le vendió República Dominicana a los españoles, a los gringos. O sea, eso es una palabra mayor. Y cuando uno lee el contenido, resulta que este señor, que es de una corriente, estuvo participando con compañeros del PRM de otra corriente, de la corriente H20, que es de Hipólito Mejía 2020. Si el PRM, que pretende ser gobiernos, se va a diluir con estos chismecitos de patio de grupitos internos, entonces el PRM le va a ofrecer al país lo mismo que el PLD, pero chiquitico. Y entonces, ¿para qué cambiar lo que usted dice que somos malos por algo que es igualmente malo, como usted se está presentando con un chisme? Expulsión por alta traición, porque se habló con otro compañero de otra corriente política o participó en un acuerdo para obtener algo, y ya eso tiene que salir en la prensa. De manera que la oposición de aquí, si hubiera, debería revisarse. Yo lo que siento es que con lo que dijo Hipólito Mejía hoy, el PRM entra en una nueva etapa. Hipólito Mejía va para la calle. Ese dolor de cabeza no es del PLD, ese dolor de cabeza es de Luis Abinader. Así que ellos tendrán que resolver sus problemas internamente ahí. Hablábamos ayer, y hoy sigue la noticia, de que las llamadas de Bielorrusia, de Ucrania y de Latvia se están convirtiendo en un terror para República Dominicana, porque estas llamadas están siendo utilizadas por personas con intenciones oscuras, terroristas o cualquier otro tipo de cosa de esa índole, para tomar los datos de nuestros teléfonos y utilizar nuestros teléfonos como canal de las comunicaciones para establecer toda esa maldad que ellos dicen que hay. Así que atentos a esa llamada medio extraña que viene con unos números más 375, más 255, más 371, más 563. Cuando usted vea que le salga una llamada con eso, ignore esa llamada, túmbela y no le haga caso. No deje que la curiosidad mate al gato, porque puede que lo maten de verdad y no necesariamente el gato. Así que tengan mucho cuidado con eso. Puerto Rico, el hermano país de Puerto Rico, la verdad es que la crisis del huracán María lo ha tenido en una zozobra permanente. Hoy la prensa dice que va por 2.975 los muertos del huracán María en Puerto Rico. Eso sumado a la devastación, al desorden con que ha terminado lamentablemente ese bello país que el mundo ha tratado de ayudar, que su gobierno, a quien conocí, el gobernador actual, Rosselló, un hombre joven, un muchacho comparado, un muchacho muy joven, pero con muchas ganas de que su país, con una historia familiar excelente, anda trabajando para recuperar a Puerto Rico, y en buena hora que lo haga. Le deseamos que Puerto Rico reciba toda la ayuda posible para que terminen de salir a camino. Por el otro lado, la República Dominicana sigue con el dime y direte. Ahí venimos con el tema de la ley de partidos, la Junta Central Electoral. El político Ángel Locuar y la licenciada Emiliana Carolina García han interpuesto una medida cautelar a la Junta Central Electoral. Y esto es parte de ese dime y direte que quedó como resultado de aquella ley de partidos que tanto debatimos aquí, que tanto dijimos que tenía pros y en contra, pero finalmente logró un consenso mayoritario. Ya los que estuvieron en contra de esa ley deben cesar. Ya lo que toca es organizar el país políticamente basado en esa ley, y con la experiencia, ya hablaban algunos miembros de diferentes partidos políticos hoy, de que íbamos a tener que revisar la ley después de la primera experiencia. Eso no es una noticia nueva, eso es normal. Las leyes se ponen, se revisan en la medida que su ejecución va caminando, y entonces uno va aprendiendo en el camino, más en leyes que tienen tantos intereses como esta ley de partidos políticos y agrupaciones. Así que sabemos que eso lo vamos a tener que revisar. Por otro lado, ya lo de Venezuela, la prensa utiliza la palabra éxodo. Éxodo ya es una salida masiva. Aquí siempre se han ido. Cuando yo fui oficial de la Marina, que estuve en el tema de inspectoría de costas, siempre el dominicano se ha ido. Montan en yola, se van a Puerto Rico, se trataban de ir a Miami y tal. Pero eso es gente que se está yendo. Lo de Venezuela, debido a la crisis de la realidad triste, penosa y vergonzosa del gobierno venezolano, ya los venezolanos se van en éxodos.
Usted puede ver ahí en el video una caminata inmensa de venezolanos aprovechando el tránsito para llegar a Perú. Ecuador ha creado una vía libre para que los venezolanos puedan salir desde Venezuela e irse al Perú, e irse a Brasil, a donde quieran. Le han buscado una vía de salida libre y esto es un reconocimiento a los países que están acogiendo a estos venezolanos, que hay que decir, porque alguna gente quiere comparar las migraciones, los venezolanos nunca antes, nunca, 0 veces en la historia, trataron de irse a otro país. Les encanta su país. Tenían una economía excelente y ahora estamos viendo que la prensa publica Colombia, Brasil y Perú analizan éxodo de Venezuela. Se está convirtiendo en un tema internacional. El presidente impuesto de Venezuela sigue hablando de cambios en la economía. Ahora lanzó 7, 8 mil jóvenes a la calle a controlar a fuerza los precios de la gasolina. Ahora ya no va a haber moneda, ahora va a haber oro. Hace una semana era una moneda. Al final uno no entiende. Uno no entiende, lamentablemente. Yo tengo muchos amigos venezolanos que hablo con ellas y con ellos. La mayoría están allá y entonces buscando la manera de salir, tratando de entender el mundo que no conocían porque tenían antes un pasaporte que le permitía entrar a muchos lugares sin problema, y hoy día Venezuela, como se ha convertido la presencia venezolana por masiva en una preocupación migratoria para muchos países, pues ya ha ido cambiando. Ahora el venezolano le toca investigar para ver dónde se van. Estaba hablando con una amiga en España sobre alquilar apartamentos allá y me decía que el éxodo de venezolanos a España ha hecho que cambien las reglas de juego en tema habitacional en España, y todas esas inquietudes que vemos normalmente y que están pasando finalmente. En Estados Unidos se declaró hoy, como parte de esos cambios positivos que gracias a Dios, no queremos decir nunca que fue que nuestro comentario ayudó, ni mucho menos, pero queremos decir que le pedíamos a Dios ayer que esa brecha no se abriera. Que no se abriera la brecha de no reconocer el servicio de la defensa en el sostenimiento de la democracia ante la falta de reconocimiento del acto heroico del senador John McCain. Hoy Estados Unidos ha puesto sus banderas a media asta en honor al senador John McCain. Este es un reconocimiento, no solo porque era senador, sino porque primero fue un soldado que le sirvió al sistema de defensa de los Estados Unidos, que le sirvió a la democracia, y hoy los Estados Unidos les reconocen, entre otras formas, ese gran mérito, poniendo sus banderas a media asta. Así que en paz descansen los restos del senador John McCain. Ojalá que Estados Unidos siga llevando a sus estandartes políticos hombres con la valía y con la historia del senador John McCain. Así que esperamos que siga de esa manera y que nadie vuelva a intentar dejar de reconocer el servicio de la defensa ante la democracia. Nos vamos a ir a unos comerciales, pero antes queremos decirte de qué vamos a hablar para que, como decimos los dominicanos, peles por tu Biblia, porque vamos a hablar de la fe y de la fe que se encuentra hoy bajo ataques en el mundo. Nos vemos en breve. Aquí estamos con nuestro tema de la noche, la fe. El mundo, el que tú y yo conocemos y el que toda la humanidad ha conocido hasta ahora, ha estado siempre basado en estandartes que están alrededor de la fe. La fe, que mucha gente por el simple hecho de que tiene 2 letras, F y E, a veces la ve muy simple. Hay gente, y yo digo continuamente en algunas conferencias que doy, que hay gente que cree en Dios pero no le cree a Dios. El mundo se encuentra hoy, y cuando uno entiende un poquito la palabra de Dios y entiende que está escrito en la Biblia de que van a venir estos tiempos, van a venir el tiempo de los falsos profetas, va a venir el tiempo donde la debilidad humana se va a encargar de ser la propia bomba atómica interna de la fe. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y yo quiero citarlo empezando con 2 temas. El primero de los temas, el Vaticano. El Vaticano acaba de retirar, vamos a decirlo más al paso, el Papa, al regresar de un viaje, se le preguntó sobre el tema de la homosexualidad.
Cuando el Papa respondió, decía que cuando la homosexualidad se le detecta en niños antes de los 12 años, se podía hacer algo a nivel psiquiátrico. Entonces el Vaticano, para evitar un conflicto, retiró la palabra psiquiátrico de psiquiatría de la traducción del Papa. O sea, ya el Papa lo dijo, pero lo retiran. Bueno, eso es normal, sí es normal. Ahora, ¿dónde me preocupa a mí? Que por un lado la Iglesia trata de combatir el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, del LGTB, pero entonces con esta acción, a mis ojos, acaban de demostrar que le tienen miedo a esa guerra que están llamando. O sea, por un lado quieren combatir el hecho de la existencia de la homosexualidad, el hecho de la existencia del lesbianismo, del LGTB, hablar del concepto familiar nuevamente. Y entonces cuando el Papa dice que antes de los 12 años es un tema que hay que tratarlo en el nivel psiquiátrico, el Vaticano actúa políticamente y retira la palabra psiquiatría de ahí. La Iglesia tiene que tener el valor de defender sus preceptos y sus conceptos exactamente como están en la Biblia, no importa los problemas que le traigan. Porque si la Iglesia entra en miedo, al mundo sabrá Dios quién lo va a salvar. Porque si el Papa, si el entorno del Vaticano le teme a colocar una palabra que entendía el Papa al momento de decirla que era la correcta, pero después viene un manejo de evitar conflictos y evitar problemas y evitar dime direte, y el señalamiento o el mensaje subliminal es vamos a quitar la palabra porque no queremos problemas, entonces usted le está diciendo al mundo que se abra, que se les retire de la firmeza con la que usted ha proyectado, pronunciado y decretado cuál es el concepto de valor en el mundo con respecto de la familia. Y hay que ver si es que ha llegado al entorno de las iglesias el temor ya no a Dios, sino a los hombres. Una de las grandes fortalezas de la iglesia de siempre es que siempre le tuvieron más miedo a Dios. Más miedo no, porque miedo es un tema como de terror y de película de terror, no. Temor, como dice la palabra, temor a Dios, más temor a Dios que temor a los hombres. Si el centro de la iglesia, si el liderazgo de la iglesia cambia el temor a Dios por el temor a los hombres, nos estamos empezando a dar cuenta de que estamos en la entrada de un mal tiempo, que nos esperan tiempos mucho más difíciles y que mucho de lo que está pasando y que vamos a comentar en adelante tiene que ver por la falta de solidez que hay en ese liderazgo central que tiene que sostener la palabra por encima de las presiones sociales, por encima de las presiones del tiempo y por encima de los contrarios que se puedan levantar en el mundo. La iglesia no puede ser de paño tibio, tiene que ser conciliadora, claro que sí. Aquí hemos tenido a obispos y a padres excelentes conciliadores, porque conciliar significa entender tu posición con la finalidad de traerte a la correcta. Conciliar nunca puede ser que yo me quede con mi opinión, tú con la tuya y los dos que vivamos en el mundo. Porque si empezamos por ahí, si es el Vaticano el que empieza a temblarle el pulso a la hora de actuar con firmeza en la determinación de las cosas, entonces nosotros podemos entrar en otro problema. No puede, porque es un tema de liderazgo. El liderazgo de la fe en el sector católico no puede entrar ahora con una mano tibia. Hay que decir que este es un papa sumamente agradable, un papa excelente, que viaja el mundo, que se acerca a la gente, que habla español, que es fácil de entenderse con él. Perfecto, qué bueno que este papa es así. Pero no podemos decir nosotros que ahora al papa le vamos a coger su lado social, su lado amable, y vamos a convertir eso en una coraza para cuidarnos de las guerras. La palabra de Dios dice que siempre vamos a estar en batalla. El paraíso no se hizo aquí abajo porque vaya arriba. De manera que aquí abajo siempre vamos a estar en guerra. Y si los que le toca defender una posición empiezan a titubear, entonces vamos a perder la guerra. Porque siempre va a haber gente contraria. Tener respeto por el derecho ajeno no significa nunca aceptar lo que el otro entiende como bien. Usted tiene que respetar,
Yo respeto todo el que quiera hacer y decir lo que quiera que esté dentro de la ley. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a aceptar su criterio como un criterio mío, ni que voy a temer a expresar mi criterio por el hecho de que le temo al tuyo. Eso no va, nunca va a ser así. Nosotros debemos, y más el liderazgo más grande de la Iglesia Católica, que es el Vaticano, entender que sus posiciones no pueden en ningún momento titubear, deben ser firmes, deben tener el carácter con el mismo que se ha expresado el Papa cuando hasta ha contradecido algunas tradiciones de la Iglesia. Pero no podemos entonces dar a entender de que hay un entorno que corrige los errores del carácter. Los errores del carácter no se corrigen. Los errores del carácter tienen que mantenerse en el impacto que se hace cuando usted actúa con carácter, con integridad y con principios. Esa es la realidad de lo que espera el mundo del liderazgo católico, porque el mundo está en una batalla constante. Guerra de valores, guerra de principios, ausencia de conocimiento, ignorancias abundantes, abusadores influyentes que dominan la mente del que tiene la mente más débil, y entonces ahí está los que erigen sobre la fe. Y si esa gente empieza a titubear, imagínese usted ahora, cuando alguien esté dudando de si su posición es firme o no es firme, y piense, déjame ver qué dice el Vaticano, no, pero el Vaticano se devolvió, porque eso fue lo que hizo, me voy a devolver. Yo dije que Juan es Juan, pero ahora digo que Juan es Pedro, y me devolví. Entonces, eso no es lo que espera la comunidad cristiana ni la comunidad católica de su liderazgo, tanto el liderazgo católico como del liderazgo evangélico. Lo que esperamos son posiciones firmes, si cuesta que cueste. Si hay que aguantar, pero hay que cruzar de aquel lado. Porque si no cruzamos de aquel lado, entonces de este lado vamos a estar reburujados, manso con cimarrones. Cuando uno empieza a crear criterios, cuando uno empieza, en el caso de los padres, que yo no lo soy, y empieza usted a meterse en ese mundo, usted sabe que eso es un mundo de grandes sacrificios. Principalmente en el lado católico y religiones similares, porque el lado cristiano evangélico por lo menos usted se puede casar, pero en el lado católico, que la mujer se dedica a monja y se entrega al celibato para el resto de la vida, no puede tener una relación sexual con nadie, y el padre por igual cuando hace sus votos se entrega y se sale del mundo, nosotros sabemos que eso es un gran sacrificio. Sabemos que eso no es para cualquiera. Por eso, antes de usted decidir, usted tiene que estar con convicción de que usted eligió ese camino de sacrificios, de soledad, de escuchar al mundo y sus problemas, que debe ser devastador, porque uno como político escucha un chin, por decirlo muy dominicanamente, y es agobiante tratar de entender el mundo y sus problemas. Yo me imagino la vida de un padre sentado ahí en el confesatorio de manera continua, escuchando el mundo entero y las verdades del mundo. Eso debe ser muy difícil. Usted tiene que tener una personalidad, una capacidad personal gigante para usted resistir las penurias del mundo. Pero eso es una decisión que usted tomó. Y frente a esa decisión, usted tiene que saber que cuando le llegue la tentación, usted tiene dos caminos. O entregarse y dejar lo que usted hace, o correr y dedicarse a orar para que se le despeje la tentación. Lamentablemente, que es la segunda parte del comentario, el mundo no está viendo eso. El mundo se encuentra hoy en una batalla entre la fe y las debilidades humanas de los que patrocinan de manera directa la fe, de los que dan la cara por la fe, tanto en la Iglesia Católica como en la evangélica, como en todas las religiones. Estamos escuchando de graves problemas que tienen que ver con la falta de integridad del ser humano que desarrolla esa labor. Ahora mismo, en Estados Unidos, solamente en Pensilvania se ha presentado una acusación contra 300 sacerdotes que abusaron de más de 1,000 niños. Yo quiero enfocarte eso, yo sé que tú lo has leído, pero yo quiero enfocártelo desde donde a mí me preocupa. Cuando yo escuché al fiscal general expresar los detalles de esta acusación,
Y de ahí fue que tomé la decisión de hablar de este tema esta noche. Cuando yo lo veía y le veía la cara, yo veía una cara de gozo que no es de él. Y entonces entendí que en esta lucha de potestades entre el bien y el mal nos había ganado una batalla muy grande. Porque ha creado un noticiario, ha creado una noticia mundial que parece que va a derrumbar la fe. Porque cuando usted habla de 300 sacerdotes, es un ejército, señores. Hay iglesias que no tienen 300 miembros. Usted está hablando de 300 sacerdotes acusados, más lo que, como decía el fiscal, sigue y continúa la investigación para hacerse en todos los Estados Unidos. Esto va a ser como un movimiento, del movimiento este que sacaron las mujeres de Ni Una Más. Esto va a empezar a sacar a relucir, porque Estados Unidos es un país muy transparente, muy democrático, va a empezar a atacar la fe en los otros estados. Entonces, ¿cuál es el enfoque con el que yo quiero trabajar contigo en la noche de hoy? El enfoque tiene que ver con el daño a la fe, no con los sacerdotes. El sacerdote es un ser humano que si no entendió su proceso de tentación fue porque no educó su mente bien y no supo cuándo decir hasta aquí llegué. Y cuando usted dice hasta aquí llegó, usted hasta aquí llegó. Entonces se ha convertido en abusadores de menores que tiene una múltiple implicación, porque son menores, porque hay leyes especiales para proteger la inocencia de esos menores. Y usted, utilizando la influencia desde la sotana, usted abusa de estos 1000 niños. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos un criterio delicado del momento que está, no empezando, porque ya hemos tenido, inclusive en República Dominicana, hay pastores detenidos por lo mismo. Ahí también hubo un padre que fue acusado de abusar de niños ahí en la estatua de Fray Antonio de Montesinos, que se lo llevaron a Polonia, que entendemos que murió por allá, si eso es cierto, que no dejaron que lo juzgara el país. Entonces los países tenemos que revisarnos, porque pueden haber acuerdos con la iglesia, pero nunca tanto como para que un padre de una iglesia evangélica o católica o donde sea pueda violar una ley de este tamaño. Entonces vamos a tener que hacer acuerdos los países. Una cosa es una violación de tránsito y la inmunidad por otras razones, pero aquí en este país hay que llegar al tema de la modificación del acuerdo para que el padre que violó a un niño se juzgue aquí, donde vive el niño. No que se pueda ir para Polonia o para cualquier otro país y que allá le van a hacer un proceso. Es aquí que lo vamos a juzgar. Si usted se metió con una niña o con un niño en este país, es detrás de usted que tenemos que ir. Pero no detrás de la fe. No es permitir esto, como decía el fiscal, que cuando empezó el proceso, para fines de evitar el escándalo, que hoy como quiera está ahí, no evitaron nada, lo que empezaron fue a desviar, a evitar la investigación, a proteger a los delincuentes que abusaban de los niños menores, y entonces termina la fe sagrada, siendo manchada por estos delincuentes vestidos de sacerdotes. Lamentablemente, este no es el propósito de la fe. Esto que le viene al mundo ahora ante el descrédito continuo que están teniendo. Así apareció un video en las redes ayer de una pastora que no he podido ver de dónde es esa mujer, pidiéndole a la gente que den $1000 y que si usted no tiene $1000 que entregue la llave de su carro. Es una vagabundería, una sinvergüencería. Hay que ver si eso fue en este país. Parece que no es en este país porque habló de $1000. Pero eso hay que ver donde la gente está abusando de la fe. Porque la fe no es suya, la fe es de Dios. El camino es de Dios. El que usted sea padre en una iglesia católica o sacerdote en otra religión, o usted sea pastor en una iglesia, no le da derecho a usted de abusar de la gente que va con el corazón apagado, con el corazón en busca de esperanza, de usted hacerle un intercambio de dinero o de bienes por fe. Eso lo vamos a perseguir también en este país. Yo me comprometo aquí como legislador a revisar hasta dónde se puede, a través de la influencia que tiene una curul, que tiene un púlpito, influir para que la gente te entregue sus bienes.
o hasta dónde es abusivo lo que usted puede aportar solo porque lo encontraron en un día triste de su vida y usted es capaz de hacer cualquier cosa con tal de encontrar en su interior un hálito de esperanza. Estamos en una batalla hoy día que fue declarada hace 2000 años. Esta era una guerra de potestades, es una guerra de demonios, es una guerra entre el bien y el mal que no tiene que ver con los 300 sacerdotes. Esos 300 sacerdotes fueron herramientas de la guerra que utilizaron para dañar la fe, para manchar la imagen, para crear la duda, que es la gran arma del muñeco malo. Ese es un proceso dentro de esta batalla. Pero eso no quiere decir que usted tiene que mirarse nunca en ese espejo, porque esos van a pagar por sus culpas. Seguro que en Estados Unidos lo van a hacer pagar por sus culpas. Esos 1000 menores o más que irán apareciendo contarán sus historias y sus ejemplos servirán para surgir con nuevas regulaciones dentro de la realidad de la fe en el mundo, en todas las religiones. El Estado tiene una responsabilidad. La libertad de cultos es una cosa, pero el respeto al otro tiene que estar por encima de la libertad de culto. Nadie puede venir a República Dominicana a abusar de nuestras niñas y de nuestros niños. El país tiene que levantarse con eso. Sabemos que lo ha habido, probablemente lo hay y no han sido descubiertos, pero que sepan lo que lo están haciendo ahora, que este país empieza a reaccionar para no permitir. No es que la policía los va a seguir, no. Somos los hombres de fe que nos vamos a levantar en contra de eso. Porque si de un aborto tenemos que hablar en este país, es de abortar a ese tipo de sacerdotes. Esos son los que no sirven para nada, que son capaces en el abuso de su influencia de dañar a un niño o de dañar a una niña. Esas son las cosas que tú y yo tenemos que ver para defender nuestro país y para defender nuestra fe. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que esta enfermedad se siga propagando, que la gente siga entendiendo que puede hacer lo que quiera con este país, ni que pueda hacer lo que quiera con la fe. Tenemos que organizarnos sin importar el partido político al que pertenecemos, pero no podemos seguir dejando que estos que dañan la fe y entonces le dan argumento a otros, nos estén creando nuevas modalidades y nuevas regulaciones. Vamos a escuchar algunas recomendaciones comerciales y al regreso venimos como la última parte de esta noche. Este hecho de los 300 sacerdotes en Pensilvania, que está ubicado en 6 diócesis dentro de Pensilvania, la investigación que dice el fiscal que tiene 1.356 páginas, 1.000 menores que han sido víctimas declaradas, el fiscal Shapiro ha llamado a estos sacerdotes depredadores. Depredadores. Yo quiero que nosotros veamos un video que tenemos listo para que vayamos concientizando un poco de hasta dónde este daño a la fe por estos maleantes que se hicieron pasar por hombres de Dios y todos hoy día sabemos que eran ángeles negros y ángeles oscuros. Vamos a mirar este video ahora. En el informe presentado han sido documentados más de 1.000 víctimas menores de edad de ambos sexos. No obstante, el fiscal general del Estado no descarta que podrían tratarse de miles de afectados, teniendo en cuenta que las autoridades eclesiásticas nunca revelaron datos sobre incidentes como consecuencia en la mayoría de los casos supera el límite de antigüedad para ser juzgados. El jurado pudo acusar solo a 2 sacerdotes que presuntamente actuaron en la última década. En total, la investigación involucra a las 6 diócesis del Estado norteamericano. Ya vimos ahí el escenario, pudimos notar una señora llorando, no sé si es una de las víctimas, porque esta investigación no es de lo que ha pasado en este momento, esto es algo que viene con una investigación de larga data, estos depredadores, estos ángeles negros, como les acabo de llamar, que han venido a manchar la fe, son hombres sin compromiso con el voto que hicieron. Si usted se cansa de lo que hace, y ahí es donde debemos analizar el tema. Yo decía en el día de ayer, cuando hablaba del tema de los militares,
que una de las cosas que hay que cuidar es en quitar la esperanza. El militar tiene una vida y al tener una vida con el uniforme puesto, cuando se le va a quitar ese uniforme, hay que entender la consecuencia. No podemos ser ligeros. Yo decía ayer que he conocido de pensiones a generales con 47 años de edad. Eso es un muchacho que estamos tirando para la calle que solamente sabía hasta el momento utilizar el uniforme y hacer su ejercicio militar como había sido educado y entrenado. Igual pasa con estos sacerdotes. Tiene que haber un proceso en la iglesia de revisión, porque cuando usted le pide a un hombre que se aleje de la carne, usted tiene que saber que eso no es un proceso simple. Menos hoy día que los propios sacerdotes andan con estos celulares inteligentes y que así como a mí me llegan unos videitos que no hay manera de mirarlos, a ellos les debe llegar también. Entonces la tentación no es como la de antes, que usted veía a la mujer de lejos. Ahora usted la ve como usted quiera, desde su celular hasta su pantalla, por el internet. Entonces el mundo debe revisar el proceso de sacrificio de esta gente, porque esta gente no se representan a ellos, representan a la fe, representan a la iglesia. Y cuando en Pensilvania se da eso, entonces el mensaje que tú estás mandando va a producir una catástrofe por años. Porque cuando la gente antes discutía entre si me entregaba la fe, si creía, si no creía, siempre había el consejo del buen cura, del buen padre, del buen sacerdote. Vamos a hablar, mi hijo, con el sacerdote. Pero imagínese usted que usted le va a decir ahora a los jóvenes de Pensilvania. Vamos a hablar con el sacerdote y el niño te va a decir, ay no mami, que me viola. Entonces el daño que esto produce no es fácil, no es pequeño. Hoy es en la Iglesia Católica, lo ha habido aquí en otros países, en otras iglesias. Entonces los estados tenemos que empezar a revisarnos. Porque aquel que le vamos a entregar el derecho de influir bajo la razón de la fe o bajo la excusa de la fe en el caso de los maleantes, tiene que tener una regulación del Estado. Tiene que haber un miedo. No es de que no, que yo voy a violar a un niño y la iglesia me va a proteger. No, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que revisar lo que hasta hoy fue una conducta permitida para que no surja de nuevo la conducta. Entonces nosotros vamos a tener que sentarnos, en el caso de República Dominicana, el Congreso Dominicano, sentarse a mirar las leyes y tratar de entender una nueva relación sana entre las iglesias y el Estado dominicano. Porque si no, esto va a seguir pasando y nosotros no podemos permitir esto. Nosotros tenemos como nación que ir arreglando el caballo en la medida que vamos en la montura. No podemos detenerlo, eso es cierto, pero tampoco podemos dejar que se floje demasiado la correa, que podemos desencillarnos y caernos del caballo. Nosotros queremos dejarle en la noche de hoy una alta preocupación. Si usted es una mujer de fe, un hombre de fe, es tiempo de ponernos a pensar y así como le estamos exigiendo a los políticos, vamos a exigirle a nuestros pastores, vamos a exigirle a nuestros hombres de iglesia con sotana, de que tienen una responsabilidad que sobre sus hombros, hombres y mujeres, carga la imagen de la fe. Y que nosotros le vamos a entregar la creencia a través de su palabra, cuando transmiten la palabra de Dios, pero que ellos tienen la responsabilidad de mantenerse a la altura de la integridad y a la altura de la entereza y del carácter que requiere esa posición. Mañana los veré de nuevo. Gracias esta noche por acompañarnos. Es un tema un poquito fuerte. Yo sé que el debate será grande en las redes después de ahora, pero lo queremos hacer porque nos preocupa que los malos nos estén ganando batallas por la debilidad de los buenos y por el silencio de los otros. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.